me enterraron en vida. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido un camino de espinas. No tuve infancia, no tuve juventud, no tuve un solo día en que pudiera decir que fui feliz. La desgracia siempre estuvo conmigo, como una sombra oscura pegada a mi espalda. Crecí en una casa donde nunca hubo amor, solo gritos y golpes. Mi madre murió cuando yo era un niño, y mi padre me culpó por ello. Me golpeaba por cualquier cosa, me dejaba sin comer, me hacía sentir que no valía nada. Cuando crecí y pude irme, creí que la vida me daría una oportunidad, pero me equivoqué. Todo lo que intenté se derrumbó frente a mí. Los negocios que emprendí fracasaban. Las personas en las que confiaba terminaban traicionándome. Mis parejas se alejaban sin razón aparente, mis amigos me evitaban. Hubo días en los que no tenía ni para comer y noches en las que dormía en la calle porque no podía pagar un techo. A veces sentía que alguien me observaba, que algo me pisaba los talones. No era paranoia, era mi destino. A lo largo de los años, la miseria se volvió mi única compañía. De un día, cuando ya estaba viejo, una vecina se acercó a mí. Me miró con compasión, con un brillo extraño en los ojos. Me dijo que mi vida no era mala suerte, que alguien me había condenado desde hacía mucho tiempo. Me llevó con una mujer que sabía de cosas ocultas. Ella no necesitó que le dijera nada. Apenas me vio, supo lo que cargaba encima. Mi destino no era mío. Alguien me había marcado con brujería. Alguien me había enterrado en el panteón cuando era joven. No podía ignorarlo. No después de todo lo que había sufrido. Esa misma noche, tomé una pala y fui al cementerio. El aire era frío, espeso, como si supiera lo que estaba por hacer. El cementerio estaba silencioso. No había perros aullando, no había viento soplando entre las tumbas. Solo yo, mis pasos y el sonido de mi propia respiración. No sabía dónde buscar, pero mis pies me llevaron a un rincón apartado del panteón. Las tumbas en esa parte estaban cubiertas de maleza, olvidadas por el tiempo. Empecé a cavar. No sé cuánto tiempo pasé escarbando en la tierra. Mis manos temblaban, el sudor me escurría por la frente, pero seguí, hasta que la pala golpeó algo duro. Me incliné para apartar la tierra con las manos. Lo que saqué fue un costal de cuero viejo, amarrado con nudos gruesos de hilo negro. Un olor fétido salió de él. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que algo me observaba en la oscuridad, que el aire se volvía más denso a mi alrededor. Desaté los nudos con torpeza. Cuando abrí el costal, encontré mi propia fotografía. Era una foto mía, tomada cuando era joven. Pero no estaba sola. Entre la tierra seca y las hojas podridas había huesos humanos pequeños, cabello enredado, retazos de mi ropa vieja. Todo estaba cubierto de un líquido oscuro, espeso, con un olor que aún olía a podredumbre. Mi foto tenía una cruz roja pintada con sangre seca. Era un entierro de brujería, una maldición que me ató a la miseria toda mi vida. Me quedé ahí con las manos sucias de tierra y el costal frente a mí. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Toda mi vida había sido manipulada por algo que no entendía. Todos mis fracasos, toda mi soledad, todo el dolor que había cargado no era producto de la vida, sino de un hechizo que alguien había lanzado sobre mí. El viento empezó a soplar, y en él escuché algo. No eran palabras, pero era un murmullo. Un sonido bajo, gutural, que parecía venir desde dentro de la tierra. Me levanté de golpe y miré a mi alrededor. El panteón estaba igual de silencioso, pero ya no estaba solo. A lo lejos, entre las sombras de las tumbas, había siluetas de personas que no debían estar ahí. No se movían, no hablaban, solo me miraban. Mis piernas temblaron. Sentí el peso de los años y el miedo apretándome el pecho. No podía quedarme ahí. Tomé el costal y lo aventé al fuego.
Las llamas se elevaron en la oscuridad iluminando las tumbas. Las figuras en las sombras se movieron. No caminé, corrí. Salí del panteón sintiendo que algo iba detrás de mí, que alguien susurraba mi nombre. No volví a mirar atrás. Desde esa noche supe que el daño estaba hecho. No hay remedio para una vida enterrada. Desenterré la brujería, pero mi alma sigue atrapada. Hoy sigo esperando la muerte, porque sé que cuando muera, nadie me va a enterrar. Porque yo ya fui enterrado hace muchos años. La envidia nos maldijo. Cuando Mara nació, supe que estaba destinada a ser luz. Desde pequeña fue alegre, llena de energía, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Era de esas niñas que todos querían, la que sacaba buenas notas sin esfuerzo, la que tenía amigos en todas partes, hermosa, inteligente, noble. Creí que la vida la protegería siempre, que nadie podría apagar su brillo, pero fui ingenua. Porque hay personas que no soportan la felicidad ajena, porque la envidia es un veneno que mata a distancia. Y cuando Mara cumplió 17 años, algo cambió. Dejó de ser la misma. Todo comenzó con cosas pequeñas, olvidaba cosas, se distraía más de lo normal. Su energía se agotaba sin razón. Dejó de salir con sus amigas, dejó de reírse con nosotros en la mesa. Los médicos decían que era estrés, que estaba creciendo, que eran cambios normales, pero yo la conocía. Sabía que algo la estaba drenando. Las pesadillas comenzaron poco después. Se despertaba gritando, con el cuerpo cubierto en sudor. Decía que veía cosas en su cuarto, que alguien la llamaba. Una noche, entré a verla y me quedé paralizada. Había arañazos en su espalda, líneas largas, profundas, como si algo invisible la hubiera marcado mientras dormía. Intenté buscar respuestas. Revisé su ropa, sus cosas, y fue ahí cuando lo encontré. Un pequeño costal negro, escondido bajo su cama. Dentro había tierra de panteón, un listón rojo amarrado con nudos extraños y un papel con su nombre escrito en tinta negra. Esa noche supe que le estaban haciendo brujería, y lo peor era que yo sabía quién estaba detrás de todo. La madre de una de sus compañeras siempre la miraba con desprecio. Siempre hablaba de cómo su hija merecía lo que tenía Mara. Nunca me cayó bien. Desde que la conocí, sentí algo extraño en su mirada. Sabía que ella tenía algo que ver, pero no podía demostrarlo. Solo podía luchar por salvar a mi hija. Llevamos el costal con una curandera. Nos dijo que alguien le estaba robando la suerte, la energía, la vida misma. Nos hizo un ritual para romperlo, pero el daño ya estaba hecho. Mara jamás volvió a ser la misma. No recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Solo sé que un día desperté, sintiéndome diferente, vacía, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Los colores eran más opacos, las risas me sonaban lejanas. Mi cuerpo se volvió pesado, como si cargara algo invisible sobre los hombros. Al principio pensé que era cansancio, pero luego vinieron las pesadillas. Los susurros en la noche, las sombras en mi cuarto, las manos frías tocando mi piel mientras dormía. Me miraba al espejo y no me reconocía. Mis ojos estaban hundidos, mi piel cada vez más pálida. No podía dormir, no podía comer sin que algo me supiera amargo. Y luego empezaron los olores a podrido en mi cuarto. A veces despertaba y encontraba insectos muertos en mi almohada. Mi madre intentó ayudarme. Sé que buscó soluciones, que hizo lo que pudo, pero yo ya no era yo. Después del ritual, las cosas mejoraron un poco, pero dentro de mí, algo se quedó roto. Nunca volví a sentirme como antes. Nunca volví a ser la Mara que todos amaban. Algo dentro de mí murió en ese proceso. Porque cuando alguien te hace brujería, no solo te roban la suerte, te quitan la luz, y aunque sobrevivas, nunca vuelves a brillar igual.
Nunca creí en la brujería. Era de esas personas que piensan que el mal solo existe en la mente, que todo tiene una explicación lógica. Pero la vida me enseñó que hay cosas que no tienen sentido, que el odio de las personas puede materializarse en formas que destruyen, que consumen. Y así, en menos de un año, pasé de tener una vida perfecta a vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi esposo David y yo teníamos una relación hermosa. Éramos felices, cómplices, inseparables. Nos entendíamos con la mirada, con los gestos, con pequeños detalles que hacían la vida especial. Cuando nació nuestra hija, sentí que la felicidad era completa. Una bebé sana, hermosa, con una sonrisa que iluminaba todo. Pensé que nada podía rompernos. Pero la envidia es un veneno silencioso, y cuando alguien te odia lo suficiente, no necesita tocarte para destruirte. Todo empezó con pequeñas discusiones sin sentido. Todo nos molestaba, todo nos lastimaba. Había noches en que me despertaba, sintiendo odio hacia él sin razón alguna. Lo veía dormir y algo dentro de mí me decía que lo odiaba, que quería que se fuera, que me daba asco su presencia. Pero cuando amanecía, lo amaba otra vez. No entendía qué me estaba pasando. La bebé lloraba sin razón, horas y horas, sin parar. Nada la calmaba, ni el pecho, ni la cuna, ni el calor de nuestros brazos. Pero su llanto no era normal, era un grito de terror, de desesperación, como si algo la estuviera asustando. Después vinieron las pesadillas. Yo soñaba con sombras en la casa, con ojos viéndonos desde las esquinas. David soñaba con ruidos en la noche, con risas ahogadas en los rincones. ¿Y la bebé? Ella ya no dormía. Se quedaba quieta, con los ojos abiertos, mirando un punto fijo en la habitación. A veces, se reía sola, otras veces, lloraba como si alguien le estuviera haciendo daño. El día que encontré los muñecos en el patio, supe que esto no era normal. Estaban enterrados en una bolsa negra, una con mi nombre, otra con el de David, y otra con el de la bebé, atadas con hilos rojos, con alfileres clavados en el pecho. Había también huesos pequeños, tierra oscura, y un papel con un mensaje que no pude leer. Un olor asqueroso salió de la bolsa cuando la abrí, como si algo muerto estuviera dentro. Mi suegra fue quien me confirmó lo que sospechaba. Nos dijo que alguien nos tenía envidia, que nos querían separar, destruir. Dijo que había que buscar ayuda, pero para entonces ya era tarde. David cambió por completo. Se volvió frío, distante. Había días en los que me miraba como si no me conociera, como si yo fuera una extraña, una presencia molesta en su vida. Cuando le hablaba, a veces no respondía. Otras, me insultaba sin razón. Se iba de casa por horas. Regresaba con una expresión vacía. Yo también cambié. El odio en mí crecía sin control. Me miraba al espejo y veía mis ojos hundidos, mi piel pálida, mi cuerpo consumido. La casa se volvió un infierno. La bebé dejó de llorar. Pero no porque estuviera mejor, sino porque ya ni siquiera reaccionaba. El día que él se fue, sentí que algo se rompió para siempre. Salió de la casa sin decir palabra. No se llevó nada. Solo desapareció y nunca más regresó. Poco después, nos enteramos de quién nos había hecho esto. Era una mujer que siempre estuvo cerca, que nos miraba con ojos de veneno. Alguien que quiso a David para ella y que no soportó vernos felices. Una persona que deseó nuestra destrucción y lo logró. Intentamos romper el trabajo con limpias, con rezos, con rituales. Pero cuando la brujería está bien hecha, no hay forma de deshacerla. Hoy vivo con mi hija. David nunca volvió. Lo han visto en otros lados, pero no es el mismo. Dicen que camina como un muerto, con la mirada perdida. Dicen que a veces habla solo, como si escuchara voces en su cabeza. Dicen que sigue atado al mal que nos lanzaron. Yo solo sé que la envidia nos arrebató todo. Y que hay heridas que nunca sanan.